Hugo Godoy, él es secretario general de la CTA Autónoma y secretario general de ATE. Buenos días, Hugo. Marco Fleming te saluda, Valentín Cueto y Carlos Martín. Hola, Marco, muchas gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos. Te quería preguntar, Hugo, ¿cuál es el rol de ATE y CTA en la unión de los trabajadores de cara a las elecciones 2023? Bueno, desde la CTA fuimos actores principales en la lucha contra las políticas neoliberales, particularmente el macrismo, y fuimos los primeros que... Te estamos escuchando bastante mal. Hola. Hola, sí, Hugo. ¿Podrías arrancar de nuevo, por favor? Porque no te estábamos escuchando bien. Te decía que desde la CTA Autónoma fuimos quienes estuvimos desde los primeros meses, desde el inicio del gobierno del macrismo, enfrentando sus políticas neoliberales, y así es que nos mantuvimos movilizados 4 años para posibilitar una perspectiva de cambio que se logró en las elecciones del 2019. Lamentablemente el rumbo de la economía lo volvió a tomar en sus manos el Fondo Monetario Internacional. Sí. Por eso en este momento lo que estamos exigiendo al gobierno nacional es que cambie ese rumbo, porque no solamente perjudica y agobia la vida de los trabajadores y trabajadoras, y la demostración más cabal de esto es lo que pasó ayer con un aumento miserable del salario mínimo vital y móvil, que sigue estando a la baja de esos ingresos, sino también hace implosionar su propia base electoral. Y entonces hay que cambiar el rumbo de la política económica, y el plan de lucha de la CTA que está en curso lo que busca es esto, que en las elecciones de este año se incorpore como prioridad en la agenda la redistribución del ingreso y la generación de trabajo digno para la mayoría de los argentinos, no como está sucediendo ahora con una inflación producida y generada por las propias imposiciones del Fondo Monetario Internacional. El gobierno acepta pasivamente y que tanto perjuicio genera en el conjunto de nuestra sociedad. Hugo, Carlos Martín te habla. Me cuesta decirte Hugo Cachorro, pero no sé para dónde, cuál de las dos cosas decirte. Tranquilo. Sí. Donde te quede más cómodo. Sí, Cachorro. Mira, porque la gente te reconoce mucho por el apodo, ¿no es cierto? Entonces es como que si estamos hablando con Hugo y con Cachorro ya cambia todo. Mira, yo lo que noto que va a haber que esperar al próximo gobierno, y vos sabés perfectamente que sin la unidad de todos los trabajadores y el trabajo muy puntual de varias bases políticas, esto no va a funcionar. Entonces, la pregunta que quería hacerte es, si ustedes desde el espacio de la CTA, la que maneja Yasky, vos, la CGT, ¿hay vasos comunicantes para tener un plan común de lucha para las próximas elecciones? Mira, hablaba recién de lo que pasó en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Sí. Un sector de la CGT votó a favor de un aumento miserable, otro sector de la CGT se retiró de la reunión, Yasky se abstuvo, y nosotros votamos en contra de esta miserabilidad. O sea, hoy por hoy hay diferencias que lamentablemente no podemos traducir en un plan común para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, y eso es un problema porque debilita la situación de la clase trabajadora. Pero nosotros creemos entonces que la discusión no es solamente entre dirigentes, y hay que buscar la movilización
del conjunto de nuestra clase. Por eso es que estamos convocando a ponernos en estado de movilización para exigir ese cambio de rumbo que es tan necesario para no solamente alentar unas mejores condiciones de vida para nuestro pueblo, sino para alentar mejores condiciones políticas en una perspectiva electoral que se va a concretar este año. Claro. Hugo, ¿qué tal? Valentín Cueto te habla. Hola, Valentín. ¿Cómo va? A ver, ¿sirve de algo el Consejo de Salario Mínimo? Porque desde que está implantado, la verdad que no ha cumplido las expectativas de los trabajadores en cuanto a la recuperación justamente del poder adquisitivo. Lamentablemente, producto de la política de gobierno y de convalidar este esquema donde lo que se prioriza es la reducción del déficit fiscal en base a la reducción de inversiones sociales, y se sigue convalidando las altísimas tasas de ganancia sin ponerle ningún límite a los grandes grupos empresariales. Se va devaluando la importancia de esta institución, que debería ser un piso de dignidad para los trabajadores, el conjunto de los trabajadores, y sin embargo hoy es un instrumento para empujar a la baja al ingreso de los trabajadores y favorecer la codicia y la concentración económica de un grupo empresarial cada vez más pequeño y transnacionalizado en la Argentina. Disculpa, entonces, a ver si te entiendo, no es una falta de vigor o de inteligencia política, sino que es una decisión política apuntar a estos salarios paupérrimos. Paupérrimos, sí. Así es, lamentablemente es así, y bueno, ayer lo volvieron a demostrar. Hugo, vos propusiste que debería darse un aumento en abril del 50% y lograr un piso de 180.000 pesos como salario mínimo vital y móvil. ¿De qué forma se podría realizar eso, en tanto y en cuanto también las empresas que contratan estén a la altura de eso? Mira, las grandes empresas en nuestro país están acrecentando sus ganancias. El caso más claro es el de las alimenticias. Arcor, Molino Río de la Plata y otras empresas alimentarias están teniendo ganancias muy por encima de la inflación, lo cual demuestra que son los generadores de la inflación y además los que sobre eso ganan, obtienen pingües ganancias. Entonces, sí que tienen capacidad, lo que pasa es que lo que priorizan es su codicia y la concentración económica. Claro. Nosotros, junto con un pequeño grupo de pequeños y medianos empresarios, seguimos diciendo que hay que pensar en un plan económico que no privilegie solamente las exportaciones, sino que privilegie principalmente el mercado interno, y eso requiere mejorar las condiciones de ingreso de los sectores populares, que son los que mueven el mercado interno. Evidentemente no es la preocupación del gobierno, y bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo para que esto sea así, y ahí la continuidad de nuestro plan de lucha. Cachorro, yo veo que en los últimos 7 años, el gran ganador fueron los bancos y también las formadoras de precio. El gran perdedor fue la clase trabajadora, las clases populares. Esto requiere de un plan estratégico como para desenvolverse de otra manera en que el pueblo acceda. No solo en esa balanza que tenemos nosotros de participación del 50% para los trabajadores y el 50% para la empresa, sino que vemos que hay una cantidad de puntos evasivos, como el tema de Cargill, los puertos, las exportadoras,
Y yo te escuché hablar de eso, por eso me interesa ver tu punto de vista en esto. Mira, el tema es que en la Argentina lo que se está perdiendo es el Estado soberano. Claro. Eso sigue sin recuperarse plenamente de los años, realmente de los años 90. Si el Estado no recupera la cantidad de influencia, de incidencia en el control del comercio exterior, en el control financiero, y eso hace que el problema no sea la generación de divisas. Argentina sigue generando riquezas cotidianamente, el problema es que se fugan, Claro. que van al exterior, y las empresas nacionales que dependen del mercado interno quiebran, y las grandes empresas transnacionales se concentran y transnacionalizan cada vez más. Entonces es necesario una política de Estado que recupere la soberanía y capacidad de incidencia y control sobre el mercado alimentario, sobre el mercado exportador y sobre el mercado financiero, y eso requiere un banco central que actúe de manera muy diferente como lo hace hoy. Claro. Lo único que favorece es al mercado financiero, y bueno, y las consecuencias que tenemos las padecemos todos los días. Estamos en comunicación con Hugo Godoy, él es secretario general de la CTA Autónoma y secretario general de ATE. Algo con lo que me quedé, Hugo, es que vos decís que el gobierno tiene que recapitularizar sus políticas económicas, pero ya estamos casi a final del mandato. ¿Cuál es el balance como para ir cerrando esto? Para este y para cualquier gobierno, si no se deja de depender del Fondo Monetario Internacional y se siguen aplicando las políticas del fondo, bueno, vamos a seguir teniendo inflación y teniendo pérdida de ingresos, porque la inflación es el mecanismo que ha adoptado el Fondo Monetario Internacional para transferir riqueza de los sectores trabajadores a los sectores de capital. Lo demuestran que, como bien vos decías antes, entre el 2016, en los últimos 7 años, 2016, 2022, se transfirieron de los bolsillos de los trabajadores a las arcas concentradas del capital 39.000 millones de dólares. O sea, riquezas se generan, el problema es que se concentran cada día más y se genera este capitalismo de descarte que genera desocupación, pobreza y hambre en un país pleno de riquezas, pero que se van al exterior. ¿Crees que hay que pagarle al FMI la deuda? No tengo ninguna duda. Las deudas se pagan, las estafas no. Y lo que hizo Macri y el Fondo Monetario Internacional, y lo que lamentablemente convalidó el Congreso argentino el año pasado, fue convalidar una estafa. Hay que investigar esa deuda y separar la paja del trigo. Lo que ha sido una estafa no se debe pagar, y lo que sí corresponde hacerlo en condiciones que permitan el desarrollo y el crecimiento del país. Perfecto, Hugo. Bueno, ha sido un placer hablar con vos y bueno, esperamos la próxima poder comunicarnos nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia. Por favor, gracias a vos. Estábamos en comunicación con Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma y secretario general de ATE.